¿Detención de Iván Archibaldo Guzmán desata el infierno en Culiacán? Era un día como cualquier otro en Culiacán. El sol caía lentamente en el horizonte y la ciudad, como de costumbre, se preparaba para sumergirse en la rutina nocturna. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, las fuerzas oscuras del narcotráfico se agitaban, preparando un golpe que cambiaría el curso de la historia en México. Ahora analicemos esto al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like y compartir el video. Las primeras señales del caos surgieron de forma sutil, casi imperceptible. Una llamada aquí, un mensaje allá, y en cuestión de minutos, las calles de Culiacán se transformaron en un campo de batalla. El rugido de los motores de camionetas blindadas resonó en el aire, acompañados del sonido de ráfagas de armas automáticas que rompían el silencio de la tarde. Era el preludio de un infierno desatado. Barricadas improvisadas, vehículos incendiados y hombres armados comenzaron a aparecer en cada esquina, como si surgieran de las sombras mismas de la ciudad. Los ciudadanos, ajenos al conflicto que se avecinaba, fueron tomados por sorpresa. La confusión y el miedo se esparcieron rápidamente, mientras las sirenas de las ambulancias y patrullas rompían la monotonía del tráfico. El humo negro se alzaba en columnas espesas, marcando el cielo con una señal de guerra. Era como si una tormenta se hubiera desatado sobre Culiacán, y en su epicentro se encontraba una noticia que corría de boca en boca con la velocidad de un rayo: Iván Archibaldo Guzmán, el hijo más poderoso del Chapo, podría haber sido capturado. Óscar Valderas, un periodista experimentado, se encontraba en medio de la tormenta informativa. Las llamadas a sus fuentes eran frenéticas, los mensajes encriptados llegaban sin cesar, y cada fragmento de información lo sumergía más en el misterio. ¿Era cierto que Iván Archibaldo, uno de los líderes más temidos del cártel de Sinaloa, había caído en manos de las autoridades? La tensión en su voz era evidente mientras describía la situación. La información corre a cuentagotas, pero todo apunta a que estamos ante un culiacanazo, una vez más. Las imágenes que llegaban desde Jesús María, el bastión de los Chapitos, eran escalofriantes. El ejército mexicano había desplegado todas sus fuerzas en una operación de altísimo riesgo. Los soldados, vestidos con sus uniformes de camuflaje, avanzaban con precaución, sus armas listas, mientras las calles se llenaban de civiles aterrorizados que corrían para encontrar refugio. El sonido de los helicópteros militares resonaba en el aire, creando una banda sonora de guerra. La violencia que se desataba era una réplica casi perfecta del culiacanazo que había sacudido la ciudad en el pasado. Los sicarios, entrenados para actuar con precisión letal, habían bloqueado las principales rutas de escape, incendiando vehículos y sembrando el caos. En cada esquina, se podían ver las trampas ponchallantas, listas para detener a cualquier convoy militar que intentara avanzar. Los puentes, las calles y los accesos clave estaban bajo control de los hombres del cártel, como si Culiacán hubiera sido tomada por un ejército de sombras. El olor a pólvora y a caucho quemado impregnaba el aire. Las ventanas de las casas estaban cerradas herméticamente, y los pocos ciudadanos que se atrevían a mirar desde sus refugios veían un panorama de destrucción: vehículos calcinados, escombros y soldados en constante movimiento, siempre alerta, sabiendo que en cualquier momento podrían recibir una emboscada. Pero el terror no se limitaba solo a la superficie. En los recovecos de la ciudad, en los rincones más oscuros, las conversaciones entre los líderes del cártel y los militares destacados en la región eran tensas. Los rumores sobre la detención de Iván Archibaldo continuaban propagándose, alimentando el miedo y la incertidumbre. Encriptados mensajes de Telegram entre los soldados mencionaban la posibilidad de que el Chapito hubiera sido capturado, pero la confirmación oficial seguía siendo un misterio. Mientras tanto, en la cúspide del poder criminal, los movimientos eran igual de despiadados. La desaparición del Mayo Zambada y las declaraciones contradictorias sobre su paradero añadían un toque de traición y venganza a la ya compleja trama. Las especulaciones sobre un posible engaño entre los Guzmán López y el Mayo crecían con cada minuto que pasaba. Se decía que Joaquín Guzmán López había entregado al Mayo para asegurar la liberación de su hermano Ovidio, en un juego sucio donde la lealtad no tenía cabida. Ahora, con Iván Archibaldo en la mira, el escenario se volvía aún más peligroso. Si era cierto que el Mayo había sido traicionado, ¿sería este el momento de su venganza? ¿Había llegado la hora de pagar con la misma moneda, entregando a Iván a las autoridades? La tensión en el aire era palpable, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. La historia de Iván Archibaldo no es una simple crónica criminal. Es un capítulo crucial en la guerra del narcotráfico que ha desgarrado a México durante décadas.
Con una recompensa de $10 millones y una lista interminable de cargos que incluyen tráfico de fentanilo, lavado de dinero y asesinato, su captura, de confirmarse, marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado. Las autoridades de ambos lados de la frontera lo buscan incansablemente y si cae en manos de la justicia, su destino será sellado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, donde probablemente nunca vuelva a ver la luz del día. Mientras el reloj sigue su marcha inexorable, las próximas horas serán decisivas. Culiacán, una ciudad que ha conocido el terror en más de una ocasión, se enfrenta nuevamente a un abismo de incertidumbre y violencia. Los ojos del mundo están puestos en Sinaloa y cada minuto que pasa nos acerca más a la revelación de una verdad que podría sacudir los cimientos del narcotráfico en México y más allá. La situación en Sinaloa se torna cada vez más compleja y desoladora, especialmente para los policías que, hasta ahora, habían encontrado una doble fuente de ingresos. Estos oficiales, que durante años han caminado en la delgada línea entre la legalidad y la corrupción, ahora enfrentan un futuro incierto. Con su sueldo dividido entre la nómina oficial y los pagos ilícitos de los chapitos, esta dinámica de doble lealtad ha sido, en gran parte, lo que les ha permitido sobrevivir en un entorno tan peligroso. Pero, con el reciente cambio de escenario, esos ingresos ilícitos podrían verse drásticamente recortados. Si las detenciones de los líderes del cártel continúan, es probable que la estructura criminal se debilite, afectando la red de sobornos y pagos que mantenía a tantos policías en su nómina. Esto no solo impactará sus bolsillos, sino también su seguridad, ya que quedarían expuestos a la venganza de otros grupos criminales o incluso de los mismos chapitos, al no poder cumplir con sus compromisos. En cuanto a la parte oficial, el panorama también se complica. Durante años, se ha sabido que algunas autoridades han aprovechado la violencia y los crímenes cometidos por los cárteles para deshacerse de personas incómodas, lanzándolas al abismo de las desapariciones forzadas, mientras culpaban a los narcos. Sin embargo, con la desarticulación de estos grupos, esa cortina de humo podría empezar a disiparse y las autoridades ya no tendrían a quién culpar. El sexenio de López Obrador se acerca a su fin, y con él, parece que también los acuerdos y las alianzas que se habían mantenido en las sombras. Al terminar estos pactos, es como si el presidente estuviera cerrando un ciclo oscuro, dejando atrás a quienes alguna vez fueron sus cuadernos en esta peligrosa danza de poder. Con esto, el gobierno podría estar enviando un mensaje claro: es hora de que todos, desde los policías hasta los líderes del crimen, enfrenten las consecuencias de sus actos sin el respaldo del Estado. Este cierre de sexenio no solo marca el fin de un capítulo político, sino también el inicio de una nueva etapa en la lucha por el control en Sinaloa. Las consecuencias de estos cambios aún están por verse, pero una cosa es segura: los días de doble nómina, de acuerdos secretos y de culpables invisibles, están contados. En las sombras de Sinaloa, donde la lealtad y la traición se entrelazan en una danza mortal, se comienza a murmurar que una traición ha sacudido los cimientos del poder. La figura del gobernador, que alguna vez fue vista como un aliado estratégico de los poderosos cárteles, ahora se perfila como un traidor, alguien que ha roto el pacto no escrito que mantenía un equilibrio precario en la región. La traición de un gobernador no es cualquier cosa, es una daga en la oscuridad, un golpe que se siente en lo más profundo de las estructuras criminales. Los rumores corren como pólvora: ¿cómo pudo traicionar a aquellos que le confiaron sus secretos? ¿Qué pudo llevarlo a romper con los chapitos, con el Mayo y sobre todo, con la figura legendaria del Chapo Guzmán? Para los que alguna vez tramaron en las sombras, aquellos que pensaron que podían manipular y controlar a los poderosos de Sinaloa, el miedo ahora se convierte en su constante compañero. Los que traicionaron al Mayo, los que creyeron que podrían mantenerse en el poder sin pagar el precio, sienten cómo el suelo tiembla bajo sus pies. Las alianzas se desmoronan, los rostros familiares se vuelven desconocidos y la paranoia comienza a dominar sus mentes. Pero es la traición al Chapo Guzmán la que más resonancia tiene. El Chapo, la figura que durante décadas fue el rey indiscutible del narco, ahora parece haber sido abandonado por aquellos en quienes confiaba. Los traidores deberían temblar ante las posibles represalias. El miedo ya no es solo una sensación pasajera, es una realidad palpable, una sombra que sigue cada uno de sus pasos. En este nuevo escenario, donde las traiciones se pagan con sangre y los pactos se rompen con fuego, los que osaron dar la espalda a los Guzmán se encuentran en una encrucijada. Las reglas del juego han cambiado, y aquellos que pensaban que podían navegar entre las aguas turbulentas del poder ahora se encuentran solos, enfrentando las consecuencias de su ambición desmedida. El temor ya no es un simple sentimiento, es el presagio de lo que está por venir.
Ahora sí, como diría el Gran Máster, recuerda dejar tu like, compartir el video, pero sobre todo tus manos en oración, perro.